soy Fernando Delicado, director general de Euroempleo, y a continuación, junto con el resto de mis compañeros, os vamos a explicar un poco en cómo consiste nuestra empresa. Bueno, para empezar, os voy a contar una breve historia. Euroempleo es una sociedad cooperativa que es una empresa que se dedica a buscar trabajo a los recién graduados fuera de España. Este proyecto se llevó a cabo gracias a 5 alumnos del último curso de grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid. Este proyecto nació como consecuencia de las grandes ideas empresariales de cada uno de los socios, desde su propia experiencia sobre la dificultad de encontrar empleo en la situación actual del país, ya que, bueno, pues como todos sabréis, el desempleo juvenil está en torno al 50% aproximadamente. El principal objetivo social de nuestra empresa es ayudar a los jóvenes recién graduados a la búsqueda de empleo en Europa y ayudar a la inserción de los jóvenes en el extranjero. Las actividades principales de la empresa son la atención personalizada, la orientación, la intermediación e inserción laboral en el extranjero, así como el asesoramiento y formación para jóvenes recién graduados. La razón principal es la gran cantidad de trabajo por hacer en contraste con la escasez de empleo. Es cierto que la coyuntura económica no es la mejor en este momento y, en consecuencia, hay una visión bastante pesimista. Se trata, por lo tanto, de dar otra perspectiva y nuevas oportunidades e ideas. Nuestros socios estamos muy entusiasmados en este proyecto, ya que nos hace sentir un poco pues ese sentimiento de ayudar al país, o al menos en una parte en este problema del paro, y así también pues mejorando un poco la experiencia de los recién graduados en el extranjero, para que luego puedan traer a nuestro país esa experiencia aprendida allí para empezar o seguir con su carrera profesional aquí en España. Es importante decir que queremos ser intermediarios entre los oferentes y demandantes de empleo, algo que actualmente está muy difícil de hacer sin gente como nosotros. Bueno, la empresa nació en septiembre del 2013 bajo el impulso de una asignatura de planificación financiera, y los socios venían ideando esta empresa hacía unos meses, y al final pues han visto hecho realidad sus planes antes de lo que esperaban, gracias a esta asignatura y a este proyecto que hemos podido realizar. Se trata de una cooperativa donde todos los socios, de igual nivel jerárquico, pueden ayudar al impulso de conflictos entre estos. Finalmente, aclarar que la empresa la tenemos situada en Moncloa, ya que es una zona pues muy concurrida de estudiantes, universitarios, y en la calle C.A. Bermúdez, donde estamos nuestra sede, nuestra oficina, y es una calle céntrica de Madrid sin ofertas de este tipo de empresas y de agencias. Bueno, os voy a hablar un poco del organigrama de la empresa. Pues en primer lugar decir que está dividida en 4 departamentos, el cual está formada por el director de área financiera y administración, que es Eugenio Hernández González, la directora de área de recursos humanos, Ana Masuchelli Barón, la directora de dirección de desarrollo y negocio, Victoria Nitipina, y la directora de área de marketing y relaciones públicas, Liliana Tavares. La organización y jerarquía entre los socios es de tipo horizontal, sin grandes diferencias en las categorías de cada uno de ellos, ya que todos hemos apostado lo mismo por la empresa y vamos a estar unidos para luchar con los mismos objetivos. Dentro de nuestra filosofía, pensamos que para llegar a mejor a nuestros clientes necesitamos de la colaboración de todos al mismo nivel, cosa que también ayudará a la reducción de conflictos dentro de nuestra organización. Y bueno, el último cargo, como bien sabéis, soy yo, director general Fernando Delicado. Por último, hablar un poco del Consejo de Administración. Bueno, tiene a su cargo controlar el funcionamiento de la cooperativa en lo económico, social y cultural, además de la Junta de Vigilancia, que es elegida por la Asamblea General para el periodo de un año y está integrada por 2 socios con sus respectivos suplentes. Y en nuestro caso, podemos decir que los socios son Liliana Tavares Illada, su suplente Ana Mazzucchelli, y el otro socio y último Victoria Nitipina y su suplente Rubén Hernández González. Bueno, pues esto es todo, en principio, la introducción de nuestra empresa, y a partir de ahora pues mis compañeros os van a comentar el resto de las áreas. Muchas gracias.
Hola, soy Victoria Nitipina, la directora de Desarrollo de Negocio de Euroempleo Sociedad Cooperativa. Euroempleo Sociedad Cooperativa se encarga de dar a los clientes la oportunidad de ofrecerles un contrato de empleo de acuerdo a sus necesidades y requisitos solicitados previamente a nosotros, de acuerdo con los requisitos académicos, personales y profesionales que la empresa europea solicita. Esto significa que supone una ayuda fundamental a los recién llegados graduados españoles que buscan un empleo fuera de España y necesiten un asesoramiento personalizado e individual para obtener ese puesto de empleo deseado en Europa. A su vez, disponemos de servicios para nuestros clientes para instalarse en ese determinado país y les ofrecemos ayuda para su llegada y acomodamiento sea lo mejor posible. Lo que ofrece el producto es la posibilidad de elegir el empleo según las preferencias del cliente. Según el mercado laboral al que vayan destinados, tienen la opción de elegir diferentes modalidades de contratos, indefinidos, a tiempo parcial, estudiantes en prácticas, así como complementos adicionales facilitados por la empresa como son traslado-alojamiento, traslado más alojamiento. Euroempleo Sociedad Cooperativa ofrece el servicio de proporcionar trabajo a aquellos países europeos donde nuestros clientes desearían trabajar. Debido a la situación económica que sufre nuestro país y los problemas de alto paro, hay un mayor elevado paro juvenil. Nuestra empresa se encarga de dar ayuda a los recién graduados españoles a encontrar ese puesto de empleo que en España no pueden encontrar debido a la situación actual. Nuestra principal diferenciación es que disponemos de un asesoramiento personalizado de nuestros clientes para poder asegurarnos de que al final obtienen este puesto de trabajo y lo más ajustado posible a sus necesidades económicas y los requisitos que la empresa solicita para recoger al futuro candidato. También disponemos de un servicio que nos da ventaja de diferenciación y ayudamos a los clientes a acomodarse en el país que van a trabajar, dándoles una serie de servicios de acomodación, facilitar trámites y aquellas necesidades básicas que sean imprescindibles para hacer la incorporación lo más cómoda posible a ese país donde van a desarrollar su carrera profesional. Euroempleo está registrada en la Asociación Española de Normalización. AENOR es una entidad dedicada al desarrollo de la normalización de la certificación en todos los sectores industriales y de servicios. Es una institución española privada, independiente sin ánimo de lucro, que contribuye a, mediante normalización y certificación, mejorar el bienestar de la sociedad. ISO 9000 es un conjunto de normas sobre la calidad y gestión de la calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización. Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes y servicios. ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempo de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en los estándares de esta ISO que se relacionan con la manera en que los sistemas operan. Nuestra actividad se basa en la ayuda para la inserción laboral de jóvenes que acaban de terminar sus estudios universitarios. El proceso de nuestro desarrollo de actividad comienza haciendo entrevista a nuestros clientes para así conocer sus talentos y habilidades. Lo hacemos realizando la búsqueda y captación y selección de los perfiles profesionales que mejor se ajusten a los requerimientos del puesto de trabajo. Posteriormente pasamos un cuestionario a nuestros clientes para saber sus preferencias tanto de país como de trabajo. Luego comparamos su currículum con el cuestionario rellenando previamente para así elaborarle a cada individuo su memoria de empleo en nuestra empresa. Finalmente, con las expectativas del individuo, sus capacidades y habilidades y el presupuesto exigido, elaboramos varias propuestas al cliente, dentro de las que éste elegirá una, sin olvidar que el cliente debe informarnos sobre las restricciones en las búsquedas, es decir, si quiere que le busquemos estancia, transporte, tutor en el país de destino y muchos detalles más a favor del cliente. Este es nuestro proceso de producción.
En cuanto al mercado, Euroempleo cuenta con una competencia tanto pública como privada. En cuanto a las agencias de empleo públicas, suelen tener mucha información y desordenada. En caso de las agencias privadas, la competencia será más alta, ya que la mayoría nos dedicamos al mismo servicio, y al haber un número no muy elevado de empresas dedicadas a ello, tendremos que hacer grandes esfuerzos en los diferenciarnos del resto con nuestra misión de ayuda a los jóvenes recién graduados. Los clientes potenciales. La actividad de nuestra empresa va dirigida a los jóvenes españoles recién graduados que estén dispuestos a trasladarse a Europa para encontrar empleo con edad entre 22 y 30 años. En cuanto a los acuerdos y los intermediarios, podemos destacar que hemos pensado tener acuerdos con hoteles, hostales, líneas aéreas, compañías de transporte, pero como somos una joven empresa, aún no tenemos nada específico con esos futuros proveedores. Competencia. Existen iniciativas similares de búsqueda de empleo. Hay portales de empleo como infoempleo.com, infojob.net, trabajo.com, pero muchos de los clientes no están satisfechos con la veracidad del contenido. En esta empresa se le da importancia al fondo y a la forma. En este negocio existen numerosas empresas similares, como InfoJobs, en las bolsas de empleo más importantes de España. Cuenta con una gran selección de ofertas y registros de currículum. FinanJobs, empleos especializados de finanzas, economía y gestión de empresas. Infoempleo y Empleate, con ofertas en América Latina y Estados Unidos y también en Europa. En cuanto al diagnóstico, hemos seleccionado solo aquellas empresas con una actividad idéntica a la nuestra, ya que serán nuestros competidores directos, con el objetivo de medir el tamaño, puesto que nuestros competidores compartirán esta característica. Hemos seleccionado como el criterio el número de trabajadores de la empresa, buscando únicamente aquellas que sean pequeñas empresas. Por último, hemos decidido seleccionar únicamente aquellas empresas que no cotizan en bolsa y no disponen de ningún tipo de inversión externa a la hora de desarrollar su actividad. En cuanto a la política de precios, nosotros somos una agencia de colocación de los jóvenes recién graduados, como bien hemos explicado hasta ahora. En cuanto a nuestra política de precios, es bastante compleja, ya que depende de los tipos de contrato con los que consigamos emplear a nuestros clientes, temporal, indefinido o en prácticas. A los contratos indefinidos compramos un 10% del sueldo trimestral, ya que es nuestra unidad de referencia. A los temporales 8% y a los que estén en práctica 5%. Debemos aclarar que en nuestro tipo de empresa solo podemos cobrar a las empresas y no a nuestros clientes. Por lo tanto, la empresa que lo haya contratado será la encargada de retener ese porcentaje previamente estipulado. Además, es de gran importancia aclarar que tendremos complementos a nuestras ventas, como son los packs. Packs básico, solo trabajo, alojamiento, traslado y alojamiento, traslado, a los cuales también les hemos estipulado un porcentaje. En este caso, de solo transporte cobraremos 7%, en el caso de alojamiento 10% y en el caso de ambas cosas un 15%. En este caso no se cobra por contado a los clientes ese porcentaje sobre el precio de servicio. No ofrecemos descuentos a nuestros clientes, al menos en un primer momento. Las formas de cobro a emplear son básicamente cobro por tarjeta, internet en nuestra página web, mediante transferencia bancaria o cobro en metálico. Hola, buenos días. Soy Liliana, la directora de Marketing y Relaciones Públicas de esta empresa de Euroempleo. Y mi proyecto, mi misión en este proyecto ha sido la de promocionar la empresa, buscar colaboradores y relaciones en el exterior con el fin de colocar a nuestros clientes en estos países tras su graduación, como han explicado mis compañeros. Y pues hemos buscado relaciones en los países de Alemania, Inglaterra y Francia, que han sido los países que hemos elegido como primera opción. Y, y nada, ha sido todo un reto poner en marcha este proyecto, pero ha valido la pena. Hola, soy Ana, directora del Departamento de Recursos Humanos, y mi objetivo, mi misión en esta empresa es la de adecuar los candidatos, nuestros clientes, con cada puesto en las distintas empresas, de forma que ambos queden satisfechos. Esto se hace en función del perfil que tenga cada candidato. Otra de mis funciones
es la de coordinar las relaciones entre los distintos departamentos de la empresa. A continuación, mi compañera Liliana y yo vamos a explicar el proceso de las ventas requeridas. Lo hemos realizado en la pestaña de ventas requeridas y para ello hemos fijado un horizonte de planificación de 5 años y hemos tenido en cuenta los gastos de personal del primer año y los objetivos del gasto de personal del quinto. Todo ello orientado a conocer el volumen de ventas necesarias para conseguir nuestro objetivo en términos de rentabilidad económica, sueldos y salarios brutos de los socios. En cuanto al ratio de gasto de personal sobre ventas, es de 0,50 el de mercado y siendo el de nuestra empresa 0,41. Por tanto, estamos dentro del mercado. El siguiente paso es la estimación del presupuesto de ventas. Nuestra variable seleccionada son los contratos realizados a los jóvenes recién graduados. Para estimar las ventas tenemos que definir unidad temporal, que será el trimestre que nos encontramos con una fuerte demanda en épocas de graduación y otra época del. Para determinar las líneas de producción hemos decidido optar por la siguiente clasificación. Según los contratos, que pueden ser indefinidos, temporales y estudiantes en prácticas, y luego los complementos, que pueden tener alojamiento o transporte, pueden elegir una u otra o ambas. En cuanto al número de unidades, nuestra empresa está completamente determinada por la demanda y según los trimestres débiles o fuertes. Para determinar la demanda haremos un estudio de mercado en el que evaluaremos los países de Inglaterra, Francia y Alemania. En cuanto al precio, se cobra por porcentajes. El 10% si es un contrato indefinido, el 8% si es trimestral y el 5% en prácticas. Y en cuanto a los complementos, el 7%, el 10% y el 15%. El 7 será si solo incluye traslado, el 10 con alojamiento y el 15 en caso de ambas. Además, hemos realizado un análisis estadístico en el cual hemos recogido la esperanza y la varianza de nuestras ventas estimadas, haciendo uso para ello del modelo triangular. En los escenarios optimista, pesimista y en la hipótesis más probable. A la hora de estimar el número de clientes que formarían la cuota de mercado de nuestra empresa, hemos considerado el número de salidas trimestrales de Madrid y las hemos repartido a partes iguales con las de 25 agencias de colocación en el extranjero, que hemos identificado como nuestras principales competidores. Para estimar los clientes trimestrales interesados en cada país, hemos tenido en cuenta que el segundo y el tercer trimestre del año suelen ser de una demanda más fuerte, de acuerdo a un estudio del mercado de jóvenes. De este modo, hemos repartido nuestros clientes dándole un peso mayor a dichos trimestres y reduciéndolo en el número de clientes esperados durante el primer y cuarto trimestre, para que la media anual permanezca constante. Por otro lado, en lo referido a la estimación de nuestros precios, hemos extraído datos acerca del salario medio de cada uno de los países en cuestión, siendo el alemán, en este caso, de 2.421 euros de media. Y a continuación hemos obtenido el equivalente trimestral. Finalmente, a estos salarios trimestrales les hemos aplicado el porcentaje correspondiente a la comisión que la empresa cobrará al cliente en función del tipo de contrato, tal y como hemos explicado anteriormente. Con la multiplicación del número de clientes por trimestre y el precio en función de cada país y contrato, hemos conseguido los ingresos más probables de cada trimestre, dada la situación del mercado. Al mismo tiempo, hemos sacado un total de clientes que en este caso es de 64 para este tipo de contrato en el país, al igual que los ingresos. La misma situación se repite para el resto de países y contratos, pero variando los salarios medios. Voy a explicar el ejemplo que a continuación se explica, tal y como estaba diciendo, del caso de Alemania. Si nos fijamos en el caso de Alemania en 2014, en el contrato indefinido, el salario medio de este país es de 2.421 euros, por lo que hemos multiplicado dicho salario por 3 para tener el salario trimestral, que sería de 7.263 euros.
Posteriormente hemos calculado el 10% de este salario, que quedaría en 726,30 euros. Sería lo que pagaríamos por término medio aproximadamente cada 3 meses por cliente. Recordemos que este porcentaje va variando dependiendo del tipo de contrato, al igual que los sueldos medios de cada país. Los salarios medios de cada país son: en Alemania, como acabamos de decir, 2.421 euros, en Francia 2.130 euros y en Inglaterra 2.321 euros. Lo próximo que vamos a explicar es la extracción de datos para los complementos, los cuales también hemos dividido por trimestres, pero a su vez hemos hecho una distinción entre aquellos clientes que solo demandan traslado, a los cuales les cobraremos un 7% del precio, los que solo demandan alojamiento, que abonarán un 10%, y los que contratan el pack completo, que cobraremos el 15%. Para estimar los clientes hemos previsto que en el caso de los más probables, el 30% de nuestros clientes totales de Alemania, en este caso, contratarán traslado, el 10% alojamiento, el 10% ambas cosas y por tanto el 50% el básico. De este modo hemos multiplicado el número de clientes totales de cada trimestre por el porcentaje correspondiente. En el caso de la estimación del precio, hemos hecho lo mismo que en el resto de casos, es decir, hemos multiplicado el precio medio de cada servicio por el porcentaje de retención. Hemos de aclarar que el resto de tablas se encuentran el resto de datos que pueden generar dudas con un complementario añadido para saber algunos pequeños cambios en cuanto a esta tabla. Para la estimación de ventas para el año 5, en primer lugar, hemos tenido en cuenta los emigrantes procedentes de Madrid, en segundo lugar el crecimiento medio del sector y en tercer lugar hemos analizado el crecimiento de las retribuciones. Pero como este era de que los socios iban a ganar a los 5 años triplicar este sueldo, no hemos optado por esta opción, así que nos hemos quedado con el crecimiento de las ventas del sector. A continuación, hemos elaborado el presupuesto de gastos. Podemos distinguir entre costes fijos, que serían el alquiler del local, el ADSL, el seguro de la empresa y gastos en publicidad. Estos costes fijos son sometidos a una tasa de crecimiento anual en base al tipo de inflación. También podemos distinguir los costes variables, que son gastos de aprovisionamiento de personal, que son sueldos y salarios y seguridad social, y por último suministros de agua y luz. Dependen directamente de las ventas de la empresa en cada periodo. En cuanto al cálculo del activo no corriente, hemos elaborado un catálogo en el que se contienen todos aquellos elementos que la empresa va a necesitar para comenzar su actividad. En este primer año hemos invertido básicamente en mobiliario como mesas, sillones, papeleras, sillas, etc. Además, hemos invertido en equipos informáticos como ordenadores, impresoras, teléfonos y discos duros, en aplicaciones informáticas básicamente para los programas hemos realizado una hipótesis a priori del activo corriente en T sub 0 y hemos tomado como referencia el coste de ventas de nuestro primer trimestre. Hemos decidido que el valor de nuestro disponible debe ser igual a dicha cuantía a fin de cubrir todos los gastos estimados. Esta cifra asciende a 33.178. En cuanto al pasivo y al patrimonio neto, tenemos un capital social que asciende a 15.000 euros por las aportaciones de cada socio de 3.000 euros, unas subvenciones trimestrales de 6.333 y unas deudas a largo plazo de 20.289. Para la amortización del inmovilizado, hemos escogido el método de amortización regresivo con porcentaje constante, ya que es el que más nos interesa porque tiene mayor valor actual y en los gráficos se puede apreciar las cuotas de amortización anuales de inmovilizado intangible y tangible. En cuanto a los parámetros del entorno, para la inflación hemos buscado la previsión de la evolución
de la inflación, fijándonos en cálculos macroeconómicos de la evolución de los precios. Para el resto de parámetros, como el tipo de interés a largo y a corto plazo, nos hemos fijado del entorno, valorándolo según la industria. El tipo de interés a largo plazo es del 7% y el de a corto de 4,5%. En cuanto al impuesto de sociedades, tenemos el de sociedad cooperativa, que es del 20%. Para amortizar la deuda, hemos elegido el método del sistema lineal, ya que el coste del capital es menor. Nuestro presupuesto de financiación quedaría resumido de la siguiente manera. Para calcular el presupuesto de tesorería, en primer lugar, hemos estimado el saldo en el primer trimestre de actividad para saber la cuantía necesaria para poder afrontar la situación con las menos dificultades posibles. Hemos supuesto que será igual al coste de ventas de este mismo primer trimestre. Posteriormente, hemos ido añadiendo los cobros que tendremos que asumir trimestre a trimestre, algunos corrientes y otros no corrientes. También hemos reflejado los gastos a los que nuestra empresa hará frente en cada trimestre de los ejercicios. Es importante destacar aquí la característica de nuestra empresa a considerar, y es que nuestros cobros y pagos también van a variar en función de si nos encontramos en un trimestre fuerte o débil, como explicamos al principio, puesto que estos dependerán directamente del volumen de ventas. En lo referido a los pagos, los haremos al comienzo de cada trimestre, siguiente a la compra, de tal forma con el objetivo de asegurarnos el cobro de las ventas antes de tener que hacer frente a las obligaciones con los proveedores, que generalmente serán de aprovisionamiento. El periodo medio de cobro lo hemos establecido con referencia en el mercado. El 99% de las ventas es a 90 días y el 1% correspondiente a complementos lo cobramos al contado. En cuanto al periodo medio de pago, lo hacemos a partir del segundo trimestre, teniendo asegurados los cobros y sin disponer de proveedores habituales de existencia, ya que somos una empresa de servicios y tenemos pagos periódicos de material de oficina, etc. Queremos aquí destacar que estos periodos medios de cobro y de pago no los hemos instaurado igual que la competencia, ya que ellos por lo general no se tratan al mismo servicio que nosotros, y nosotros, al tener esta característica de optar por complemento o por producto básico, hemos optado por este periodo medio de pago y de cobro. La tabla que a continuación se detalla sobre la evolución de la tesorería la hemos utilizado para ver la variación del ratio de ventas sobre activo corriente en la tesorería con la evolución de los próximos años, que más adelante explicaremos. Lo que se hacía era organizar una tabla para ser más ordenado en la pestaña de presupuesto de tesorería, que contiene las ventas y la variación de estas, la inflación y la variación de la tesorería. La elaboración ha sido la siguiente. La evolución ha sido 1 más la variación de las ventas por 1 más la variación de la inflación por el valor de la tesorería del año anterior. Este cálculo lo hemos desarrollado hasta el año 2018, como se podrá apreciar en la pestaña referida anteriormente. Y tras esta estimación nos vamos al documento contable y, situándonos en la tesorería, seleccionamos Análisis Easy y ponemos como objetivo el presupuesto de tesorería que calculamos en la tabla, y seleccionamos para cambiar el ratio ventas activo corriente. En la siguiente diapositiva podremos ver la relación entre el año 2013 y 2014 con la evolución del patrimonio neto y el pasivo. Son los datos iguales a los explicados anteriormente, solo que aquí podemos ver la evolución de la deuda a largo plazo por el incremento que se irá produciendo, y también podemos ver representado en el pasivo corriente que la deuda a largo plazo en 2014 hay una parte que se convierte a corto plazo. Son las únicas modificaciones. Finalmente hemos realizado una proyección hasta el año 2018.
En primer lugar, elegimos los ratios con los que estamos cómodos en el mercado y los copiamos para el periodo siguiente, partiendo de la hipótesis de constancia de datos. Teniendo en cuenta los incrementos que se producen y tomando nuestras propias decisiones, hacemos los siguientes pasos. En resumidas cuentas, ajustamos las ventas, tomamos decisiones de inversión respecto a los incrementos de ventas y seguimos las estimaciones de evolución explicadas anteriormente sobre los parámetros de entorno, tesorería, activo corriente, etcétera, etcétera. Buenos días, mi nombre es Eugenio Rubén Hernández González, director administrativo y financiero de Euroempleo. A continuación voy a ser el encargado de explicar los ratios más representativos de nuestra empresa y su influencia en nuestra actividad. El primer ratio que hemos considerado importante analizar es el coste de la deuda. Este ratio nos indica la tasa de rendimiento interna que tendrá que soportar la empresa a la hora de devolver los intereses y el principal en sus préstamos. Si atendemos a la tabla anterior y al gráfico, podemos ver claramente cómo este ratio permanece constante durante el periodo de planificación, ya que la empresa únicamente pedirá un préstamo y aplicará el sistema lineal para amortizarlo. A continuación, hemos analizado el coste de los recursos propios, ratio que, como vemos, se reduce considerablemente a lo largo del periodo de planificación, debido al incremento que se produce en dichos fondos. Finalmente, para acabar con los ratios de capital, hemos analizado el coste medio ponderado, también conocido como WACC. Si observamos el gráfico, vemos como el valor de este ratio, que mide la relación entre los deudores y el patrimonio neto, va a ir cayendo hasta 2018, lo que se debe a que el valor de nuestra empresa irá en aumento constantemente. Una vez detallados los ratios de capital de nuestra empresa, vamos a analizar los ratios de endeudamiento que hemos considerado importantes, es decir, el ratio de endeudamiento y la variación del endeudamiento. En lo referido al ratio de endeudamiento, que mide el grado en que el activo de nuestra empresa supera a los recursos propios y, por tanto, la parte del mismo que la empresa habrá de financiar con deuda, vemos cómo este ratio aumenta a lo largo del periodo de planificación, lo que se debe a que la empresa ha incrementado el valor de sus activos en mayor medida que los recursos propios. Por otro lado, si observamos la gráfica que plasma la variación del endeudamiento, vemos cómo en 2015 la empresa incrementará considerablemente el nivel del mismo para poder acometer así sus proyectos de inversión. El siguiente ratio que vamos a analizar es el ratio de solvencia, que mide la capacidad de nuestra empresa de hacer frente a sus deudas empleando nuestro activo. De este modo, vemos cómo el ratio de solvencia de nuestra empresa aumenta debido al mayor incremento de nuestro activo total con respecto a nuestros deudores. Otro ratio que hemos analizado es la rotación del activo corriente. Este ratio nos indica que por cada euro en nuestro activo a corto plazo, la empresa generará 2,49 euros el primer año y 2 euros el resto, debido al incremento del activo circulante. Por otro lado, habiendo analizado el ratio que mide la rotación del activo circulante, vamos a estudiar una serie de ratios vinculados con los gastos, entre los que incluimos el gasto total entre la plantilla, los gastos de personal entre la plantilla y el gasto de personal entre el gasto total. En primer lugar, hemos analizado los gastos totales entre la plantilla. Debido al incremento de dichos gastos y a que nuestra plantilla permanece constante, este ratio crece en la misma medida que los gastos totales. Por otro lado, en lo referido a los gastos de personal entre la plantilla, con este ratio podemos conocer el reparto de los gastos destinados a sueldo y salarios entre los socios y su incremento anual, yendo desde 16.800 euros el primer año por cada socio hasta 20.420 euros. Finalmente, dentro de este grupo de gastos, hemos analizado, como ya hemos dicho, los gastos de personal entre los gastos totales. Con este ratio pretendemos medir el peso de los gastos de personal sobre el gasto total, de tal modo que podemos observar cómo a lo largo de todo el periodo de planificación estos gastos suponen prácticamente el 65% de los gastos totales de la empresa. Finalmente, vamos a analizar una serie de ratios vinculados con la rentabilidad, pero antes vamos a centrarnos en el valor añadido bruto. Este ratio mide el crecimiento de los resultados de la empresa en relación con nuestro activo fijo. De este modo, podemos medir el crecimiento del valor de la empresa año a año, que si bien es muy fuerte en los primeros años, en los siguientes va reduciéndose a raíz de las inversiones. Por otro lado,
si analizamos la rentabilidad económica de nuestra empresa y la rentabilidad financiera, vemos como ambas son positivas y decrecientes. Si bien la rentabilidad económica debido al mayor incremento del activo, lo que es bueno para la empresa ya que le da consistencia, y para la rentabilidad financiera debido al incremento de los fondos propios, ya que la empresa destina parte de sus ingresos a reservas. Por otro lado, si analizamos el umbral de rentabilidad de la empresa, que mide el número de unidades que ésta tendrá que vender para obtener un beneficio cero, vemos cómo durante el primer año, debido a la fuerte inversión que ha tenido que hacer la empresa, este es de 145 clientes, mientras que a lo largo del resto del periodo de planificación será de 125. Finalmente, hemos analizado, además de estos ratios, la rentabilidad económica de cada socio, que vemos cómo es creciente ya que la empresa añade valor año a año, así como el fondo de maniobra de la empresa, que nos permite conocer si ésta tendrá capacidad de financiarse a corto plazo, lo que vemos debido a que este fondo de maniobra es positivo y creciente.